que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde.
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes escribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta hora, siempre con mucha gratitud al Señor por permitirnos estar siempre penetrando a esa bendición de su casa, de su intimidad, de su hogar, y que el Señor pues nos ha dado el privilegio en este tiempo de cuarentena, en el cual pues definitivamente estos son los medios que Dios ha permitido y que gracias a Dios que los tenemos para poder trasladar la palabra, ministrar siempre vida al pueblo, y eso es una tremenda bendición. Hoy pues queremos, hermano, aprovechar estos minutos que tenemos para ministrar la palabra, pero antes queremos hacer una oración suplicándole al Padre que Él nos pueda bendecir a través de su palabra y que siempre pues recibamos su respaldo en todo lo que hemos de decir. Acompáñeme y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de tu presencia estamos en esta hora dándote gracias infinitamente, Señor, por la bondad, misericordia, poder, gracia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Papadito lindo, en el nombre de Jesús clamamos, pedimos, por favor, que tú, Señor, te puedas manifestar de una manera muy, muy especial en cada corazón y en cada vida. Estamos conscientes que necesitamos de tu ayuda, Señor, para poder ministrar la palabra que tú tienes preparada para tus hijos. Envía, Señor, una porción abundante, envía una porción, Señor, maravillosa de tu palabra, de tal forma, Señor, que seamos edificados, que seamos fortalecidos, que seamos ministrados por esta palabra, Señor, y que tú, Señor, siempre nos bendigas de una manera especial. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos hablado, hermano, con bastante abundancia con relación a lo que son los principios de Dios y las leyes. Hemos dicho que los principios de Dios son eternos, las leyes son temporales. Algo más que tendríamos que decir es que las leyes precisamente se desprenden de los principios de Dios. Y que Dios, pues, hermano, en sus principios, Dios no cambia, esos son eternos, esos siempre prevalecen, sin importar la dispensación o el tiempo que estemos viviendo, los principios de Dios permanecen inmutables. Ahora, dentro de eso, hermano, o dentro de esos principios, uno de los que pues vemos desde el libro de Génesis es precisamente lo que nosotros conocemos como el reposo. Es un principio maravilloso de parte del Señor. Ahora, por supuesto que esos principios tenemos que irlos entendiendo, tenemos que irlos evaluando, tenemos que irlos conociendo para que esos principios tengan realmente o dejen en nosotros, al aplicarlos, una puerta abierta de bendiciones. No, ni siquiera hablamos de una bendición, sino que una puerta abierta de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros cuando nosotros estamos caminando en base a esos principios. Pero hablando específicamente del reposo, hermano, normalmente cuando viene a nuestra mente la palabra reposo, quizás se nos hace una silueta a nosotros pensando en un personaje que está acostado, en, qué sé yo, en una cama, en una hamaca, hermano, descansando, quizás con una bebida ahí a la mano, y ese es el concepto que nosotros tenemos de reposo, quizás en la playa, ¿verdad? Inclusive. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, nos damos cuenta que es muy distinto, porque el reposo en lo natural sería dejar de hacer cualquier tipo de actividad. El reposo en lo espiritual no es
hermano, dejar de hacer cualquier actividad, sino que dejar de hacer actividades que nos corresponden a nosotros mismos y empezar a hacer actividades que corresponden a la voluntad de Dios. Eso, hermano, en otros aspectos o en otros términos podríamos decir, hermano, que es el reposo divino, el reposo de Dios, el principio llamado reposo, y que, hermano, nosotros lo necesitamos, porque por eso fue que el Señor Jesucristo en un momento dijo: venid a mí, los cansados y los trabajados. Pero no solamente cansancio porque todo el día tuvimos actividades. Sí, yo sé que eso produce un cansancio, pero lo que más enfocaba el Señor es: venid a mí los que están cansados de hacer sus propias cosas y que eso les ha producido un agotamiento extremo, que están al punto de decir ya no más. Es decir, que el Señor estaba poniendo un límite, un alto en ese momento, hermano, a aquellos, a aquellos que estaban en esa condición, y decirles: vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar, aprendan de mí, tomen mi yugo, sean mansos y humildes, y entonces van a hallar descanso para sus almas. Y yo creo que eso es lo que el Señor más anhela, que nuestra alma tenga reposo, pueda ser que nuestro cuerpo pueda estar, 8 o 10 horas, hermano, recostado en la mejor cama, en el mejor lugar, hermano, con las mejores condiciones, lo más confortable. Pero si el alma no tiene reposo, de nada serviría. Entonces el alma llega un momento, hermano, que se agota como consecuencia de estar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que a eso nos ha llamado precisamente a nosotros el Señor. Recordemos que la Escritura dice, hermano, en el libro de Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que ese es el momento, ese es el tiempo en el que el Señor dice: deténganse, ya no sigan en esos caminos, porque esos caminos son de agotamiento, esos caminos son de destrucción, esos caminos pueden llegar a ser hasta de muerte. Y el Señor lo que quiere es que nosotros encontremos el verdadero reposo. Por supuesto que aquí mencioné una sola cosa, pero hay muchas otras cosas que pueden producir reposo a nuestra vida, como cuando la palabra del Señor dice que la Escritura restaura nuestra alma. La palabra del Señor restaura nuestra alma y eso nos trae reposo. Cuando la Biblia dice, hermano, que el Consolador trae reposo a nuestra alma, y el Consolador es el Espíritu Santo. Bueno, habría muchas cosas ahí que podríamos mencionar, hermano. Pero el punto principal es que el Señor sí anhela que nosotros aprendamos a tener y a encontrar el reposo en Él, porque definitivamente en otro lugar no lo vamos a encontrar. Quizás hemos probado, hermano, por medios humanos, por medios naturales, alcanzar el reposo, pero no lo hemos alcanzado. Pero ahora viene el Señor y entonces, hermano, el Señor nos auxilia, el Señor nos ayuda, el Señor nos enseña para que nosotros verdaderamente, hermano, podamos alcanzar ese reposo tan anhelado por nuestra alma, hermano, pero que también a veces tan distanciado de ella. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, el Señor desde el principio nos estableció y nos dio un ejemplo en cuanto al reposo. Nosotros podemos ver, hermano, que cuando vino el ordenamiento de la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, hermano, ahí el Señor empezó a ordenar la tierra, empezó a traer esa restauración para la tierra. Y entonces llega hermano, un momento que dice: y concluyó Dios todo lo que tenía que hacer, y entonces reposó al séptimo día. Pero hermano, resulta que en el séptimo día Dios sigue trabajando, porque ahí fue precisamente donde formó al hombre. De ahí fue, cuando usted lee en el capítulo número 2, formó Dios al hombre en el séptimo día, plantó un huerto en el séptimo día, puso al hombre en el huerto que había plantado en el séptimo día. Es decir, hermano, que
la restauración de la tierra, Dios la hizo en 6 días, pero el séptimo día, Dios, hermano, lo que hizo fue construir a esa creación que era formada, no era solamente creada, sino formada, y la estableció en un lugar específico. Al primer hombre, el de Génesis 1, Él lo puso precisamente en la tierra, pero al hombre de Génesis capítulo 2, Él lo puso en un huerto, en un lugar distinto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, definitivamente, hermano, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de bondad, que Dios tiene propósitos que nosotros no logramos comprender y que van más allá, porque el reposo de Dios es precisamente que se establezca la voluntad de Dios. Cuando un hombre camina en la voluntad de Dios, definitivamente, hermano, eso es un hecho, que ese hombre va a tener reposo en su alma. El hombre que no camina en la voluntad de Dios va a tener angustia, va a tener aflicción. Y esto lo vemos precisamente en el huerto, porque cuando Adán estaba en el huerto, entonces, hermano, resulta que él estaba en paz, estaba en tranquilidad, no tenía angustia, no tenía aflicción, no había entrado el temor, bueno, y tantas otras cosas. Pero en el momento que él desobedece a Dios y lo echan del huerto, todo se volvió cuesta arriba. Es decir, perdió precisamente el caminar en ese reposo de Dios. Ahora, entonces, hermano, yo quisiera que pudiéramos aquí leer precisamente estos versículos que le estaba citando de Génesis capítulo número 2, hermano, donde dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que el Señor había creado y hecho. Y mire lo que dice en el versículo número 7 al 9: entonces el Señor Dios formó al hombre. Es decir, en los versos anteriores, y los voy a regresar para que usted los vea, hermano, en los versos anteriores dice: y en el séptimo día completó Dios la obra. Estoy leyendo el verso 2 y verso 3, pero ya en el verso 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allá al hombre que había formado, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermano, que Dios, como dijo el Señor Jesucristo: hasta ahora mi Padre trabaja, y si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es decir, Dios, hermanos, su reposo, Dios nunca sale pues del reposo, porque Dios siempre está en descanso, Dios siempre está en reposo. Y cuando digo descanso, entiéndame ese concepto que ya le trasladé. No es que Dios esté sin hacer nada, sino que Dios en paz hace todo lo que tiene que hacer, hermano. Por eso es que a Israel en un momento dado les dijo: en paz y en reposo será vuestra victoria, cuando iban a pasar precisamente el mar Rojo. Así que, hermano, Dios quiere que aprendamos a tener paz, que aprendamos a tener reposo, porque ahí en esa paz y en ese reposo el Señor se va a manifestar de una manera maravillosa. Ahora, fíjese que cuando vamos a ver Génesis 8:21, esto ya no es con Adán, sino que esto ya es con Noé. Pero me llamó mucho la atención como dice esta versión, hermano, Reina Valera del 2000, cuando Noé edifica un altar, le ofrece animales puros delante del Señor, dice: y olió el Señor olor de reposo. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como lo he hecho. Pero fíjese, es que Noé en el arca llevaba animales inmundos y animales puros. Hermano, pero cuando le ofrece al Señor, edifica un altar. En primer lugar, hermano, nadie antes había edificado un altar. Usted no ve en la Biblia antes de Noé un altar. Es decir, que eso lo recibió él como una revelación de parte del Señor. Ahora,
Hermano, aparte de eso, Noé ofrece animales puros delante del Señor. Y dice, y olió el Señor olor a reposo, es decir, olor a voluntad. Estaba haciendo Noé todas las cosas conforme a su voluntad. Y como entonces, hermano, estaba haciendo su voluntad, percibió el olor a ese reposo, precisamente, a esa voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios percibe un olor a reposo, Dios percibe un olor a paz, Dios percibe un olor a tranquilidad, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano, porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, aparte que Dios no percibe ese olor a voluntad, a reposo, el problema es, hermano, que nosotros mismos nos sentimos con angustia, con intranquilidad, ya no tenemos paz, nosotros mismos perdemos la paz. ¿Cuánto? Imagínese usted, Dios no pierde la paz por nosotros, no, porque Dios tiene el control de todas las cosas, pero Él sí percibe un olor fragante, un olor agradable, un olor de tranquilidad. Y eso fue lo que pasó precisamente con el Señor Jesucristo cuando Él fue al monte Getsemaní. Hermano, aunque pasó un momento de angustia el Señor, porque Él sabía que la voluntad del Padre era que Él entregara su vida en la cruz del Calvario. Ahora nos damos cuenta, hermano, que definitivamente el Señor está pasando, hermano, por un momento difícil, porque era entregar su vida, era rendir su voluntad al Padre, y no porque no la quisiera hacer, sino porque, hermano, lo que tenía que hacer era demasiado difícil. Ok, entonces, mire, hermano, yo quisiera hablarle de este tema que yo le puse, encontrando el reposo divino, porque veo que definitivamente en lo físico, para poder descansar, tenemos que acostarnos. Por lo regular, usted se sienta y no se siente tan cómodo para poder descansar. Pero cuando usted se acuesta, hermano, o como dicen por ahí, se pone horizontal, la cosa es distinta, ¿verdad? La cosa cambia definitivamente. Entonces, hermano, usted puede descansar de una mejor manera. Y cuando vemos nosotros esta sombra, para aplicarla en lo espiritual, porque vemos que en la Biblia hay hombres y mujeres que, hermano, se acostaron en algún lugar y que eso les dio reposo. Eso les dio reposo. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermano, que el lugar donde nosotros descansamos va a traer mucho reposo, y ahorita no estoy hablando del lugar físico, sino del lugar espiritual donde nosotros, hermano, nos acostamos, eso va a traer mucha paz y mucho reposo. Mire, hermano, este tiempo que nosotros estamos viviendo, este tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir como humanidad, y por supuesto como iglesia también, es un tiempo demasiado difícil, es un tiempo de tantas malas noticias, de noticias, hermano, que inquietan a cualquiera, noticias que lo sacan a uno del reposo de Dios, y que Dios quiere que volvamos a ese reposo. Pero aquí es un buen tiempo y un buen momento para revisar dónde me estaré yo acostando. Estoy hablando en el sentido espiritual, porque aquí vamos a ver aspectos físicos, pero que vamos a hacer aplicación espiritual. Pero la pregunta es, ¿dónde te estás acostando? Porque donde tú te acuestes, eso va a determinar si vas a tener o no reposo. Entonces, el lugar donde tú te acuestes espiritualmente hablando, eso determina si tienes o no tienes reposo. Entonces, vayamos aquí a la Escritura y veamos algunos personajes y algunos lugares donde ellos, o cosas, ¿verdad?, donde ellos se recostaron. Mire lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 9. Estoy leyendo la versión Kadosh. Y dice, ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho. Está hablando de Abraham e Isaac, que precisamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero oiga lo que dice. Y aquí pues hay algunas faltas de ortografía, según yo, porque es el tipo de versión, ¿verdad? No es que yo las haya cometido, aunque puede ser que en algún momento las cometa, ¿va? Y Abraham edificó el altar ahí, puso la leña en orden, ató los pies de Isaac, su hijo, y oiga, y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Es decir, hermano, Isaac fue acostado dice, sobre el altar, sobre la leña. Entonces aquí, hermano, definitivamente que nosotros tenemos que analizar que Abraham tenía
un poco más de 100 años. Porque Abraham tuvo a su hijo precisamente a los 100 años. Es decir, que a estas alturas Abraham tenía entre 115 años, por ahí andaba Abraham. Y el muchacho, pues tenía 15 años, porque sí lo tuvo a los 100. Pero, hermano, una persona a los 115 años no tiene la habilidad, la agilidad que pueda tener un muchacho de 15 años. Entonces quiere decir que, hermano, porque Isaac había hecho una pregunta cuando iban subiendo hacia el monte, y la pregunta es: Padre, ¿y dónde está el cordero? Y hermano, y bueno, y ahí hay otras cosas que yo no me quiero detener ahí ni desviarme del centro, hermano, porque acá, ahora me llama mucho la atención el hecho que entonces Isaac ahora aquí tuvo que, hermano, comprender que él era el cordero. El silencio de su padre, hermano, en la pregunta que él hizo y todo lo demás determinan definitivamente que Isaac tuvo, hermano, obligadamente que haber entendido que él era el cordero. Y además de eso, hermano, que constituye una figura extraordinaria del Señor Jesucristo. Y cuando vemos en Jesús, Él lo hizo voluntariamente. Entonces Isaac pareciera ser que a la edad de 15 años más o menos, hermano, este muchacho tuvo que comprender definitivamente, hermano, tuvo que haber una revelación de parte de Dios para que él no saliera corriendo, para que él dejara que su padre lo amarrara. Todo eso definitivamente que tuvo que haber una revelación, algo tuvo que haber recibido este muchacho, hermano, para que él aceptara el que lo pudieran amarrar ahí al altar. Entonces, mire, aquí yo digo, ¿en dónde vas a encontrar el reposo? Vas a encontrar el reposo cuando dispongas voluntariamente rendirte en el altar delante del Señor. Es decir, hermano, no que ahora pues que tal vez alguien, hermano, perdió su trabajo a consecuencia de la cuarentena, no porque a alguien le vino una enfermedad, no porque, hermano, eso pues no estoy diciendo que no se haga, pero eso es sentirse como presionado. Eso es como yo lo digo, forci voluntario. Hermano, es que estás viendo las condiciones externas y esas te empujan. Es más o menos como lo que sucedió con el pródigo. Al ver que ya no tenía nada, al ver que se le había terminado la provisión, la herencia, la había malgastado, a ver que nadie le daba, ni siquiera los cerdos compartían con él la comida. Entonces él decide regresar a la casa del padre. Sí, y claro, el padre lo recibió y todo lo que nosotros sabemos, pero él fue forzado por las circunstancias, por las condiciones, o como le pasó a Noemí, que cuando Noemí vio que se había muerto su esposo, sus 2 hijos allá en Moab, decide regresar a Belén. Sí, pero fue presionada por las circunstancias. Pero Isaac no, Isaac dispuso voluntariamente. Entonces aquí, hermano, ¿cómo vamos a encontrar el reposo? Cuando empecemos a reconocer que hay cosas que no están bien en nuestra vida y que necesitamos ir a rendirlas precisamente delante del Señor, que hay situaciones, hermano, que se nos han escapado a nosotros, que hay situaciones, hermano, que no están bien en nosotros y que ahora, porque tal vez nos hemos descuidado, porque tal vez, hermano, hemos empezado a hacer cosas fuera de orden, porque quizás, hermano, empezamos a desobedecer en algo al Señor, algo te pudo haber afectado, algo que hizo alguien más te pudo haber afectado y ahora, hermano, tomaste decisiones, dijiste, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a volver a la iglesia, ya no le voy a servir al Señor, ya no voy a buscar como estaba buscando porque me vino esto. Y hermano, y no te das cuenta que eso lo único que hizo es hacerte perder el reposo. Y ahora viene Dios y te invita a que tú te acerques de nuevo a Él. El Señor te está invitando a que tú vuelvas a Él, pero que lo hagas de manera voluntaria, que no tengan que pasar circunstancias difíciles, que no tengas que entender por un mensaje que llega en tu entorno, sino que tú dispongas con todo tu corazón decirle, Señor, sí, yo soy el Cordero y me quiero rendir voluntariamente. Quizás Dios ha estado hablando a tu vida, quizás el Señor ha estado, hermano, diciéndote que hay cosas que necesitas arreglar en tu vida, que hay cosas que no están caminando en el orden correcto, que hay cosas que no están caminando de la mejor manera. Y ahora viene el Señor y el Señor te invita.
El Señor te dice, el Señor te está motivando para que tú dispongas tu corazón de manera voluntaria. Mire, hermano, qué tremendo, porque cuando uno se dispone voluntariamente a agradar a Dios, las cosas empiezan a ser distintas. Cuando este muchacho Isaac le cambió la vida, todo fue distinto a partir de aquel momento. Usted se da cuenta, hermano, que aparte de la gran promesa que Dios le dio, porque Dios le dio una promesa a Abraham, después le dijo, detente, porque el trato de Dios en ese momento era con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham había cambiado el orden de sus prioridades. Entonces, como consecuencia, hermano, definitivamente habían venido situaciones adversas a la vida de Abraham y él tuvo que presentarse para sacrificar al muchacho. Pero, hermano, cuando vemos nosotros ya dentro de las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, por cuanto esto hiciste, le dijo, yo te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré. Y bueno, le dijo muchas cosas, pero le dice, y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Es decir, que le dieron una promesa a Isaac, hermano, por la disposición que él tuvo en ese momento, también de poder rendirse delante del Señor. Hermano, yo sé que hay promesas en nuestra vida que hemos recibido y quizás algo las ha estado deteniendo, quizás algo ha estado, hermano, poniéndole un alto a esas promesas. Quizás no hemos logrado alcanzar aquellos planes que Dios tiene para nuestra vida y ahora el Señor, hermano, quiere cumplir sus propósitos en nosotros, pero para poder cumplirlo, el Señor está esperando. El Señor está detenido. El Señor está diciendo, es el momento, es el tiempo de que tú dispongas tu corazón para rendirte. Quizás siempre has actuado, hermano, motivado por otras cosas, es decir, has reaccionado ante otras circunstancias, hermano, es decir, como se dice, ¿verdad, hermano? Que no hay que ser bomberos apagafuegos, sino bomberos previene fuegos. Es decir, que a veces nosotros solo reaccionamos ante las circunstancias que estamos viviendo. Y no, hermano, no podemos toda la vida estar reaccionando. También tenemos que ser proactivos nosotros. Y eso es lo que el Señor está buscando. Me pasó esto, entonces yo hago esto. Me sucedió tal cosa, entonces, hermano, ¿y no será que Dios lo que está buscando de ti y lo que está esperando de ti es que tú tomes una actitud distinta, que tú decidas hacer algo, que tú digas, bueno, yo voy a hacer esto y lo otro, y que ahí, hermano, seas impulsado por el Espíritu Santo a hacer cosas voluntariamente? Pero en este caso específico estamos hablando, hermano, precisamente de Isaac, y estamos diciendo que este muchacho dispuso voluntariamente rendirse en el altar a Dios. Ser una ofrenda, ser un holocausto, presentarse él delante del Señor. Yo creo que eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Yo creo que eso es lo que Dios está esperando precisamente de nosotros, que dispongamos nuestro corazón, que no permitamos definitivamente que nada ni nadie venga a estorbar nuestra vida, sino por el contrario, que nosotros vayamos delante de Dios. Sí, óigame, esa fue, hermano, el éxito, por así decirlo, del Señor Jesucristo. Él fue al río Jordán a bautizarse, no porque lo necesitara, sino porque era la voluntad del Padre. Y como él lo que quería era agradar al Padre y cumplir la ley al 100%, entonces, hermano, fue al río Jordán y ahí se bautizó. Pero inmediatamente nosotros oímos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Por qué se oyó la voz? Porque él, aunque no debía de hacerlo o no estaba comprometido a cumplir aquello, por la condición de él, por la forma como él se conducía, hermano, aún así el Señor, mire, lo fue a hacer, y eso agradó tremendamente al Padre. Cuando fue al monte Getsemaní a rendirse, cuando fue a la cruz, todo eso fue agradable, pero Jesús lo hizo voluntariamente, y por eso es que la Escritura dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, ¿cómo no iba a darle todo eso el Padre al ver la actitud que el Hijo tenía? Y ahora Filipenses nos exhorta a nosotros y dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que este es el tiempo
Este es el momento de parte de Dios donde nosotros ya no hagamos nada como reacción a, sino que nosotros hagamos las cosas como consecuencia de, hermano, de que somos hijos de Dios y de tantas otras situaciones, hermano, que merecen que nosotros podamos levantarnos en el nombre del Señor. Este es el tiempo de encontrar el reposo. Y para encontrar el reposo hay que acostarnos en el altar voluntariamente, aunque el Padre lo amarró, aunque el Padre lo ató, pero Él dispuso a hacerlo voluntariamente. Ni un niño de 3, 4 años tal vez hubieran dejado, aparte que es incómodo acostarse sobre leña, es incómodo, hermano, solo piensa en acostarte sobre leña, es incómodo, te va a molestar la misma leña a tu espalda, no va a ser fácil. Sin embargo, aparte de lo incómodo físicamente, también Él sabía que su Padre lo iba a sacrificar y sin embargo dispuso a hacerlo voluntariamente. Cuando tú te dispones a hacer voluntariamente, mire lo que sucedió, porque Dios le dijo al ángel, dile que se detenga, dile que ya no lo haga más. Y el ángel, detente, Abraham, porque ya vi que sí me teme. Es decir, como él lo hizo voluntariamente, el Padre no permitió que pasara por esa angustia Isaac, hermano, y eso fue algo tremendo de parte del Señor. Entonces yo creo que cuando tú haces cosas de manera voluntaria, el Padre hace cosas también, hermano, para eliminarte sufrimientos y situaciones difíciles que puedas tener que pasar. Aleluya. Bueno, dan ganas de continuar aquí, pero vamos a avanzar, hermano, a otro versículo más. Mire Génesis capítulo número 28, versículo número 13. Y he aquí, ahora está hablando de Jacob. El Señor estaba sobre ella, es decir, sobre la escalera, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire, hermano, ¿dónde estaba acostado Jacob? Estaba acostado precisamente sobre la tierra. Y mire, hermano, esto es tremendo porque usted sabe todo el historial de Jacob y sabe la situación que pasó, pero a mí algo que me llama mucho la atención, hermano, es el hecho de que Jacob se acostó sobre la tierra, pero su cabeza la puso precisamente, hermano, en una piedra. Es decir, y aquí viene a mi mente un dicho que normalmente nosotros hemos utilizado cuando queremos, digamos, así como cuando se habla de la venida del Señor y cuál debe ser nuestra actitud, qué cosas deberíamos de estar haciendo mientras el Señor viene. Y entonces se dice, mire, lo que nosotros debemos de hacer es meter la cabeza en el cielo y poner los pies sobre la tierra. Y eso fue, hermano, precisamente lo que hizo este hombre llamado Jacob, porque él se acostó en la tierra, pero hermano, hizo algo ilógico, puso como almohada, dicen algunas versiones, otras versiones dicen como cabecera, pero algunas dicen almohada, puso una piedra. Hermano, ¿quién va a utilizar una piedra así como era incómodo la leña para acostarse? Hermano, tener la cabeza en una piedra para dormir, eso es mucho más incómodo. Si normalmente lo que buscamos nosotros es una almohada de pluma de no sé qué, de pluma de ganso, de no sé cuánto, ¿verdad, hermano? Que ahora se utiliza. Y Jacob no. Pero entonces eso no está hablando solamente de lo físico, sino que está dándonos un mensaje espiritual. Y el mensaje que aquí nos está trasladando el Señor es, hermano, que mire, para tener reposo en medio de esta situación, en medio de las malas noticias, en medio de tantas, hermano, cosas que se oyen, que llevan tantos contaminados en la pandemia, que no sé cuánto, y que en Estados Unidos ahora tantos muertos se prevé para tal fecha, hermano, diarios, y que, hermano, se oyen tantos, y que tú empiezas a oír que se contaminó alguien muy cercano, hermano, ahí al principio solo oías que estaba lejos la pandemia en otros países, ahora ya hace un tiempo empezaste a oír, hermano, que en la pandemia había ya gente en tu país o en tu vecindario, en tu zona, en tu ciudad, hermano. Mire, inclusive hasta los protocolos, cuando no había mucho, hermano, los protocolos para poder evitar la contaminación. Ahora, hoy en día, usted ve los protocolos y son los protocolos para qué hacer si te llegas a contagiar. Hermano, las cosas cambian.
Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner histérico? ¿Te vas a poner nervioso? Ay, Dios mío, te vas a encerrar en un cuarto, no vas a salir? No, hermano, si yo sé que algunos, claro, si no tienen necesidad de salir, no vas a salir, pero algunos salen precisamente porque, hermanos, salen a trabajar por necesidad o por responsables, tienen que salir. Pero entonces yo veo que este hombre nos da a nosotros, hermano, una enseñanza, y la enseñanza es, está bien, acuéstate en la tierra, pero pon tu cabeza en el cielo. Esto es más o menos como lo que sucedía con el maná. Dios les mandaba el maná del cielo, hermano, y descendía el maná del cielo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Antes que cayera el maná, caía el rocío. Entonces, el rocío era lo que evitaba que el maná tuviera contacto directamente con la tierra o con la arena, porque estaban en el desierto. Es decir, hermano, que había una cosa tal vez insignificante, porque el rocío es muy delgadito, hermano, pero eso evitaba que la comida celestial, la comida de ángeles, el pan del cielo, el trigo de Dios, el pan de los nobles, se contaminara en la tierra. Entonces, de la misma manera, y ¿sabe qué sucedió? Que esa piedra que Jacob puso, hermano, como almohada, lo contactó con el cielo. Entonces, no puedes desprenderte del cielo. El problema de muchos cristianos, hermano, muchos hijos de Dios que pierden la paz aquí en la tierra, hermano, y cuando vienen aflicciones, cuando vienen situaciones difíciles, no saben ni qué hacer. Les pasa a las de Marta, que se le murió su hermano y no hallaba qué hacer porque nunca había estado atento a la enseñanza que el Señor Jesucristo llevó cuando llegó a su casa. Hermano, ahí el Señor llevó el mensaje, el discipulado se llamaba la resurrección, digo yo. Ese atribúyamelo a mí, pero viendo el contexto de todo, yo creo que de eso estaba hablando el Señor, hermano. Pero lo tremendo es que esa mujer, hermano, Marta, nunca se sentó a oír al Señor. Y cuando vino la prueba, cuando vino el momento difícil, cuando vino la aflicción, cuando su hermano murió, ahora no sabe ni a qué hacer. Y hay gente, hermano, que cuando le viene la aflicción, cuando le viene la circunstancia adversa, no sabe ni qué hacer y se le atraviesan cualquier tipo de pensamientos. Hermano, con mucha tristeza a veces que hay que decir que hay cristianos que en esa angustia y desesperación son arrastrados, hermano, a hacer cosas que desagradan a Dios. Algunos, bueno, no, tal vez no me voy a tener a mencionar cosas, pero hermano, es triste ver que son arrastrados. ¿Por qué, hermano? Porque no pusieron su cabeza, no la conectaron con la piedra, la roca se llama Jesucristo, y eso conectó inmediatamente a Jacob. Entonces, ¿dónde vas a alcanzar tu reposo? Cuando pongas tu cabeza en el cielo, cuando te conectes con el cielo. Aunque hermano, tú sabes que habitas en este mundo, pero el Señor dijo, nosotros aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Hermano, nosotros no podemos definitivamente actuar como actúa la gente del mundo. ¿Qué vas a hacer? Tal y tal cosa, hermano, y hacen cualquier tipo de tonterías. Y es triste, ¿verdad? Que hay personas que, hermano, para esta pandemia, ay, no, que yo voy a poner una cabeza de ajos ahí en la puerta de mi casa o una herradura para evitar, hermano, cruz, que venga Jesús, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, hermano, no, ni siquiera. Perdón por lo que voy a decir, porque algunos lo puedan tomar a mal, pero ni siquiera se trata de que abras tu Biblia en tal o cual libro o en cual versículo y que ahí lo pongas en la puerta para evitar que la pandemia. No, hermano, es que la Biblia lo que dice es que cuando nosotros encontramos el reposo, y lo estoy parafraseando, encontramos el reposo de Dios, tenemos nuestra cabeza, hermano, en la roca, tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos están concentrados en Dios, aunque estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Entonces es tiempo de encontrar reposo, es tiempo de encontrar paz, es tiempo de encontrar tranquilidad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por medios naturales? No lo vamos a hacer por medios naturales, lo vamos a hacer por la aplicación de los principios de la palabra del Señor, hermano, y entonces se va a cumplir esa palabra en nosotros y vamos a ser guardados, que puedas tener paz en medio de la tormenta, que encuentres el reposo divino en medio de cualquier circunstancia, que mientras otros hacen cualquier tipo de tonterías,
tú permanezcas en paz, tú sepas que Dios tiene el control de tu vida, tú sepas que Dios te va a guardar, tú sepas que el Señor no va a permitir que tú pases por una adversidad, sino que al contrario, el Señor va a obrar de manera poderosa, de manera portentosa en tu vida y te va a librar. Mire, Jacob, imagínese hermano, la situación que él estaba viviendo. Su hermano lo había querido matar. Porque, bueno, todavía no, pues, pero lo había amenazado con la muerte. Él había dicho que el día que se muriera su padre lo iba a matar a él, a consecuencia de que él se había apropiado de su primogenitura. Entonces, sus padres deciden mandarlo a la tierra de sus antepasados, pero ahí Jacob va solo. Imagínense, si el hombre dice la Biblia que Jacob le gustaba habitar en tiendas, si a Saúl le hubieran dicho ándate a la tierra de tus antepasados, feliz, porque si le gustaba andar en la calle, como dicen popularmente, era un patechucho, siempre le gustaba andar afuera, pero Jacob no. Jacob era un hombre tranquilo que le gustaba habitar en tiendas. Entonces ahora le dicen sus padres, te tienes que ir porque tu hermano te va a matar. Dios mío, el pobre hermano ni conocía para dónde agarrar, tal vez no conocía ni la parada de bus, qué sé yo, porque el hombre era tranquilo, pero tiene que salir. Vaya, hermano, y va caminando y le agarra la noche en medio del camino. No vaya a creer que eran ciudades pobladas como ahora, no, hermano, en medio del campo. En medio, hermano, de un bosque, quizás, qué sé yo, un desierto, no sé exactamente, pero porque no me he detenido a verlo ahí, ¿verdad? Exactamente cómo era el lugar, pero el punto que yo le quiero hacer ver es que él iba con angustia. Y hermano, ahora en la noche se tiene que quedar ahí, se acuesta. En primer lugar, quizás si estaba acostumbrado a estar en su casa, hermano, ahí tenía su chamarrita, diríamos aquí, su ponchito, su sabanita, su qué sé yo, su osito de peluche donde dormía. Y ahora en la noche, ¿dónde? En el campo, ¿dónde? Pero ¿sabe qué? Agarró una piedra. ¿De dónde hizo eso, hermano? Agarró una piedra y la puso en su cabeza. Inmediatamente se conecta con el cielo, y al conectarse con el cielo, el Señor le empieza a hablar. Mire, hermano, cuando tú estás conectado con el cielo, en cualquier momento el Señor te puede hablar. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. Hermano, cuando tú confías en el Señor, cuando tu dependencia está en el Señor, aunque hay situaciones difíciles, aunque no es que te hagas el valiente, no, yo no tengo miedo, no me va a pasar nada. No se trata de eso, no se trata de hacerte el valiente, hacer alarde de valentía, sino que ves que hay vientos contrarios alrededor tuyo, pero hay una confianza de que algo hará el Señor, hay una confianza de que el Señor meterá, hermano, su mano a favor tuyo y no permitirá que tú pases por esta situación adversa. Así que en el nombre de Jesús yo te digo, hermano, no te desconectes. Ahora físicamente te desconectaste de la iglesia, físicamente ya no estamos presencialmente en la iglesia, pero espiritualmente las cosas son distintas. Espiritualmente las cosas han cambiado. Espiritualmente Dios ha obrado a tu favor. Espiritualmente, hermano, tú tienes que estar conectado con el cielo. Ahora es cuando más tienes que actualizarte con el cielo. Ahora tienes que estar conectado con el Wi-Fi celestial, hermano, porque ahí el Señor te va a dar cualquier mensaje. Hermano, cuando tú estás desconectado, no te llegan los mensajes, pero cuando tienes, hermano, tienes señal Wi-Fi en tu celular, ¿qué es lo que sucede? Que los mensajes te empiezan a entrar a tu celular. De la misma manera, hay mensajes celestiales que no han llegado porque quizás te has desconectado, porque quizás no hiciste las de Jacob, hermano, que pusiste una piedra por cabecera. Entonces, mete la cabeza en el cielo, aunque tus pies estén en la tierra. No te desconectes, hermano, porque ahí vas a saber muchas cosas que otros no van a saber, muchas cosas que otros no van a poder, hermano, caminar de manera adecuada con el Señor en este tiempo. ¿Por qué?
Porque se han desconectado, porque no han estado haciendo las cosas agradables delante del Señor. Entonces, este es el tiempo, este es el momento. Esto es cuando Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Este es el momento cuando Dios se quiere manifestar en tu vida. Este es el momento cuando, hermano, Dios quiere levantar tu vida. Y lo que desea el Señor es que tú seas testimonio para otros, porque tus vecinos, hermano, tus amistades, aún tu familia que no conoce al Señor, quizás ha estado viendo cuál es tu conducir en este tiempo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Quizás alguien pudo haber perdido el trabajo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues este es el momento de Dios. Este es el momento donde Dios obra a tu favor. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando? Que te conectes con el cielo. Y eso fue lo que hizo este hombre llamado Jacob. Él no, hermano, quizás tenía angustia, pero en la noche lo que hizo, poner una piedra, y el sueño que tuvo le trajo una paz, una tranquilidad, de tal manera que cuando él despierta, él mismo dice: este lugar es impresionante y el Señor está aquí, yo no lo sabía. Qué tremendo, hermano. Entonces yo te quiero invitar, no te desconectes. Físicamente no estamos en el templo, pero espiritualmente tú no te puedes desconectar, porque si te conectas espiritualmente, entonces ya perdiste todo, hermano. El que se desconecta espiritualmente pierde los mensajes que vienen de Dios, y los mensajes son la dirección de Dios. ¿Qué rumbo tienes que tomar? ¿Hacia dónde te tienes que caminar? ¿Hacia dónde te tienes que proyectar? Y eso es lo que Dios ha estado esperando de ti. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, este es el tiempo y este es el momento de parte del Señor para que tú puedas avanzar y encontrar sobre todo el reposo de Dios. Jacob ahí encontró el reposo de Dios. Mire, hermano, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Ahora ya no hablamos, primero hablamos de Isaac. ¿Cómo encontró reposo? Cuando lo acostaron en el altar sobre la leña. Jacob, ¿cómo encontró reposo? Cuando se acostó sobre la tierra, pero su cabeza la puso, hermano, sobre una piedra. Y ahora miremos aquí a Samuel. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Mire, hermano, qué tremendo. Yo no voy a hablar específicamente del lugar santísimo aquí, hermano, porque en otro pasaje lo quiero abordar eso, pero mire, me llama mucho la atención que Samuel, ¿dónde escogió para acostarse? En el templo. Pero el templo tenía diferentes lugares, hermano. En primer lugar, el templo tenía un atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y sin embargo, y el lugar santísimo era donde guardaban el arca del pacto. Pero mire, aquí este muchacho llamado Samuel se fue a acostar donde estaba el arca del pacto, al lugar santísimo. Es decir, esto me llama mucho la atención porque, hermano, el sacerdote cuando entraba, estoy hablando en este momento del tabernáculo de Moisés, cuando el sacerdote entraba, su visión era el lugar santísimo. Su visión no era el atrio, aunque pasaba por el atrio. Su visión no era el lugar santo, aunque pasaba por el lugar santo. Su visión era llegar hasta el lugar santísimo, hermano. Y qué tremendo, porque empezaba en el sacrificio, hermano, presentando, y comiendo los panes, todo lo que hacía el sacerdote para llegar al lugar santísimo, donde estaba la misma gloria de Dios. Pero esto, ¿hacia dónde lo quiero llevar yo, hermano? Es que cuando nosotros nos congregamos, y no solo físicamente, sino que esto, más que físicamente, estoy hablando espiritualmente, porque hoy físicamente no nos estamos congregando, pero espiritualmente sí lo estamos haciendo. Y el Señor ha permitido, hermano, seguramente que usted y yo nos deleitemos mientras estamos en nuestra casa, y ahí nos ha visitado el Señor, aleluya. Ahora, fíjese que algo que a mí me impacta, que me llama la atención, hermano, es el hecho de que este muchacho llegó hasta el lugar santísimo y ahí se acostó. ¿Dónde vas a encontrar paz? ¿En el atrio? Bueno, hay paz al 30%.
En el lugar santo sí hay paz al 60%, pero en el lugar santísimo la paz y el reposo llegan al 100%. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy en día? Mire, si nos vamos a congregar, pero que no nos congreguemos para ir en la periferia. Eso es como que usted diga, vamos a ir a la piscina, en algunos países le llaman alberca, ¿verdad? Hermano, vamos a ir, amén, pero vas, te pones tu traje de baño, te colocas el bloqueador, bronceador, todas esas cosas, hermano, que se coloca la gente y solo para ir a solearte y sentarte en una silla. ¿Para qué, hombre? Hay personas que van al lugar pero no se ponen traje de baño. Hay otros que sí van al lugar, se ponen el traje de baño pero no se meten. Y hay otros, hermanos, que a veces ni siquiera traje de baño utilizan así algo provisional, se ponen y se meten. Y nosotros debemos de ser de los que vamos hasta el fondo. Hermano, te vas a congregar. No vengas a ver cómo vino vestida la hermana. Ay, que la hermana de la puerta no me saludó. Y por cosas tan insignificantes pierdes la bendición tan grande que Dios tiene para tu vida. No permitas eso, hermano. Que cosas puramente humanas que el enemigo trata de potencializar para que tú las veas grandes, hermano, y te detengan. Sino que si llegas es para meterte hasta el lugar santísimo. Métete, no te quedes ahí nada más, hermano, porque eso fue lo que hizo Samuel. Entonces nosotros tenemos que aprender a congregarnos. Nosotros tenemos que aprender a congregarnos, porque yo sé que usted me va a decir, pastor, pero yo tengo 20 años de congregarme, 30 años de congregarme. Sí, eso es físicamente, yo no te estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hermano, en el sentido espiritual. Estoy diciendo que es necesario que aprendamos a congregarnos, hermano, porque de verdad tenemos que ir más allá. No puede convertirse en una costumbre. Algunos dicen, ay, pastor, cómo extraño la iglesia ahora que no puedo. Sí, amén, está bien. Pero ¿no será que la extrañas por una costumbre? ¿O será que la extrañas porque verdaderamente tú anhelas estar en la presencia del Señor, hermano? Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, mire, en la Escritura hay diferentes palabras griegas que se utilizan para decir congregarse. Diferentes palabras griegas, hermano. Y cada una de ellas trae una enseñanza para nosotros. Y yo no me voy a poner a hablarle de cada una de las palabras, pero mire, la palabra más, digamos, el nivel más alto de congregarse es cuando la Biblia habla, hermano, de la palabra episunagoge, porque esa palabra episunagoge es una palabra que aparece 2 veces en la Biblia. Una en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y la otra, hermano, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2. Y mire, la primera vez que aparece Hebreos 10:25 dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, que no sea la costumbre la que te esté diciendo que tienes que congregarte, sino el anhelo de juntarte con tus hermanos y de experimentar la gloria de Dios en comunión con tus hermanos, porque la gloria de Dios no está limitada al templo. La gloria de Dios puede estar en tu casa, la gloria de Dios puede estar en cualquier lugar, pero cuando vienes a la casa del Señor, hermano, es una gloria, digámoslo así, distinta. Es una manifestación un poquito distinta, porque tú te reúnes con tus hermanos y en esa unidad el Señor dice que Él envía bendición y vida eterna, vida para siempre. Entonces, hermano, la palabra episunagoge, que se utiliza 2 veces, es no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, eso es una exhortación a que nosotros permanezcamos siempre congregando, pero congregarnos por las mejores razones, no solo congregarnos por congregarnos, hermano. Y luego, hermano, cuando aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, es cuando, o 2 o 3, no estoy ahorita, no recuerdo exactamente, pero hermano, en alguno de esos 2 versículos seguramente está, pero dice ahí, hermano, que es cuando nos reunamos en torno a Él, es decir, ya en el cielo. Ahora, la palabra sunagoge es la palabra de donde viene la palabra sinagoga, que significa congregarse, pero episunagoge es congregarse más allá de lo normal, pero más allá de lo normal es
cada día una experiencia nueva, cada día algo distinto que tú quieres. Sí, voy a ir a la casa de Dios, tal vez me voy a sentar en el mismo lugar que siempre me siento, pero mi experiencia no va a ser la misma, mi experiencia va a ser distinta. Qué triste venir a la casa de Dios para venir a dormirse, qué triste venir a la casa de Dios, hermano, para venir a murmurar de otros, qué triste venir a la casa de Dios, hermano, para fijarte en cómo vino vestida, o fijarte en que no te saludaron o no te dieron buenos días, qué sé yo, hermano, o fijarte en X o Y cosa, hermano, cuando hay una bendición extraordinaria que Dios quiere. Entonces, ahora, la palabra epi significa más allá, más allá, más allá. Hermano, y el Señor nos está retando, nos está desafiando a ir más allá. Vas a regresar un día al templo. Esperamos que sea en poco tiempo. Pero ¿cómo vas a regresar, hermano? ¿Más atrás o más adelante? Vas a ir más allá. Porque mire, todos los que fueron más allá en la Biblia, hermano, algo grande experimentaron de Dios. La Biblia dice, y Moisés fue más allá del desierto y se encontró con la zarza que ardía y no se consumía. Y David fue más allá del monte de la adoración y se encontró con un hombre que le traía provisiones de parte de Dios cuando él iba huyendo. Es decir, todos los que fueron más allá siempre experimentaron algo grande. Ahora, Dios te está invitando a que tú vayas más allá, hermano, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Por eso le hablaba de las diferentes palabras que se utilizan para decir congregarse en la escritura. Pero mire, hermano, algo que a mí me llamó mucho la atención es el hecho de que en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, a ese versículo tan conocido que dice, pero los que esperan en Jehová, hermano, renuevan sus fuerzas, nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas. Otras palabras dicen, otras Biblias les dicen, o versiones les dicen, les brotarán alas como de águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero hermano, los que esperan en el Señor, lo que me llamó la atención es que esa palabra esperar, esperar tiene varias connotaciones: confiar, creer, hermano, no moverse, pero en un diccionario que es el diccionario Chávez, dice que esa palabra también se puede traducir como congregarse. Entonces, los que se congregan en el Señor, diríamos, si lo parafraseamos, los que se congregan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que va a tener alas de águila, la iglesia, hermano, que está esperando el próximo advenimiento del Señor y espera oír esa trompeta final, es una iglesia que se está congregando adecuadamente. Número uno, se congrega sabiendo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Es decir, su convicción es, nos reunimos 2 o 3, está Él. Nos reunimos 100, ahí está Él. Nos reunimos 200, ahí está Él. No importa, pero con 2 o 3 que nos reunamos, ahí está Él en medio, hermano. Entonces se congregan, pero con un pensamiento de que Cristo es el centro, de que Cristo, hermano, se congregan con un pensamiento, hermano, como cuando la gallina, esa palabra que se utiliza cuando se habla de que la gallina cobija bajo sus alas a sus pollitos, congrega, en otras palabras, así se traduce, congrega es la palabra sunago o episunago, no recuerdo exactamente, hermano, pero quiere decir estar en unidad, no solo congregarse por congregarse. Por eso tenemos que evolucionar en nuestra forma de congregarnos. ¿Para qué, hermano? Para que entonces un día alcancemos la episunagoge aquí en la tierra y entonces eso nos dimensione como un torbellino y nos lleve, como se llevaron a Elías, hermano, a congregarse también allá en el cielo. Nos vamos a congregarse. Sí, ¿para qué nos vamos a congregar? Nos vamos a congregar para recibir una enseñanza de parte de Dios. ¿Para qué nos vamos a congregar? Para participar de la mesa del Señor. Nos vamos a congregar, hermano, para recibir la administración del Espíritu Santo. Es decir, tú traes un propósito por el cual te congregas. No solamente te congregas por congregarte, sino que hay una intención mayor. ¿Para qué te congregas, hermano? Para después convertirte en un testigo de aquellas cosas, hermano, que el Señor ha hecho contigo y que las vas a testificar a otros. Es decir, hermano,
que nuestro destino es el lugar santísimo cuando vamos a la casa de Dios, experimentar la gloria de Dios, ver la manifestación poderosa, pero también es ir evolucionando para alcanzar un día, hermano, la estatura, y que cuando suene la final trompeta, nosotros ya nos hemos episinagoguemos aquí y nos vamos a ir a episinagogar allá arriba. Ya nos hemos congregado aquí, nos vamos a congregar también allá arriba. Entonces, ese es el momento de parte del Señor. Yo quiero dejar esta administración aquí en este momento. Hermano, te he hablado de tres personajes que nos ayudan a encontrar el reposo de Dios. Número 1, Isaac. Hermano, voluntariamente acostarse en el altar. Número 2, Jacob, que se acostó en la tierra, pero su cabeza la puso sobre una roca que es Cristo, hermano, y que tú debes de aprender a meter tu cabeza en el cielo, aunque tus pies estén en la tierra. Y número 3, hablamos de Samuel, que se acostó en el lugar santísimo. Es decir, entendió que ese era su destino final. Y eso es una forma nueva de congregarnos. No vengas para estar en la periferia, no vengas para estar en los atrios. Tu destino debe ser el lugar santísimo y cada día que vengas, una experiencia nueva se va a manifestar en tu vida. Así que en el nombre del Señor, hermano, vamos a encontrar el reposo de Dios. Vamos a encontrar el reposo de Dios. Y te dejo esta administración en tu corazón. Yo quisiera hacer una oración en este momento, una oración en 2 partes. La primera, para aquellos que quieran aceptar a Cristo o reconciliarse con Él, y quiero guiarte en esa oración para que tú lo puedas hacer. Y la segunda es para ministrar a la iglesia esta palabra, hermano, porque es tiempo de alcanzar el reposo de parte de Dios. Vamos a orar, y si tú deseas aceptar o reconciliarte, pues hermano, déjate guiar por esta oración. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti agradecidos por tu gran misericordia y bondad. Te suplico, papito lindo, por favor, que seas tu propicio, que te manifiestes, que me perdones por los pecados que he cometido. Yo reconozco que te he fallado, reconozco que no he sido fiel, reconozco, Señor, que no he obedecido a tu voz ni a tus mandamientos, y por eso, Señor, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón, entendiendo, Señor, que tú me perdonas a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Por favor, Señor, opera ese milagro del nuevo nacimiento en mi vida y permite, Señor, que yo tenga nuevas experiencias contigo. Por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo. Padre, entiendo tu propósito y tu voluntad en mi vida. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración para aceptar o reconciliarte, hermano, escríbenos un mensajito de texto al WhatsApp de la iglesia que siempre está apareciendo en nuestras transmisiones con tus datos para que nosotros podamos darte seguimiento y estar orando siempre por ti. Que Dios te bendiga. Ahora queremos hacer una oración por la iglesia, una pequeña oración para ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, clamando, suplicando misericordia, Señor, y pidiéndote que nos ayudes a encontrar el reposo. Señor, como decía el salmista, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría el reposo. Señor, nosotros no solamente alas de paloma quisiéramos tener, porque sabemos que tú incluso nos darás las alas del águila, Señor, para que volemos hasta tu misma presencia. Pero, Señor, por favor, enséñanos a través de tu palabra a encontrar los principios que nos llevarán a alcanzar ese reposo tan anhelado. Dios mío, yo sé que tú anhelas que nosotros estemos en reposo. Tu palabra lo dice en muchas oportunidades que tú quieres, Señor, que tengamos reposo. Señor, si necesitamos ir al altar y rendirnos de una manera voluntaria, permite que lo hagamos, Señor. Ya no queremos, Dios mío, andar de un lado hacia otro, Señor, sin paz y sin reposo. Hoy es el tiempo de encontrar el reposo y queremos rendir nuestra vida delante de ti. Señor, si es necesario, Señor, que pongamos una piedra por cabecera, pues, Señor, como almohada para conectarnos con el cielo y ahí encontrar el reposo. Permítenos poder hacerlo, papito lindo. Lo necesitamos hoy más que nunca. Señor, Dios mío, nosotros estamos en esta tierra donde tantas cosas suceden, donde tantas malas noticias,
donde tantas adversidades, donde tanta maldad campea, Señor. Pero tú, que eres un Dios de misericordia, nos darás reposo, porque nosotros queremos que en nuestra mente, en nuestra cabeza, nuestros pensamientos estén solamente en ti. Por favor, que así sea, Señor del cielo. Que lo terrenal no distraiga nuestros pensamientos, Señor, a cosas, Señor, pasajeras. Por favor, papito, ayúdanos, Señor, a ser como Samuel, que podamos entrar hasta el lugar santísimo, que nuestra forma de congregarnos cambie, que ya no vengamos por otra razón a congregarnos, Señor, Dios mío, sino cada día, a cada momento, en cada situación, Señor, tú puedas obrar de manera poderosa, tú puedas obrar de manera especial, tú te manifiestes y nos ayudes, Señor, para que evolucionemos y que un día alcancemos la episinagoge aquí en la tierra, nuestra forma, nuestra mejor manera de congregarnos, porque, Señor, lo necesitamos. Dios mío, por amor a tu nombre te lo estamos pidiendo. Papito, yo sé que tú eres grande y maravilloso. Dios mío, ayúdanos, Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde y que esta palabra haya sido de bendición y que ministre tu vida, ministre tu casa y ministre tu familia, y que sobre todo encontremos juntos el reposo de Dios, porque Dios está deseando que nosotros lo hagamos para que en el reposo se manifieste la voluntad de Él para nuestra vida. Amén. Nos vemos hasta nuestra próxima oportunidad. Amén. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.